Él era un CEO visionario, un rey en su torre de cristal en el corazón de Santa Fe, convencido de que su genio era la única herramienta que necesitaba para conquistar el mundo. Pagaba millones a un ejército de abogados para que protegieran su imperio, pero su arrogancia los había vuelto ciegos a todos, hasta que una humilde mesera, a quien él había despreciado para exhibir su poder, vio el detalle microscópico que estaba a punto de aniquilarlo. Adrián Rojas no sabía que una sola gota de café, derramada accidentalmente, estaba a punto de salvarlo de la ruina total y enseñarle la lección más brutal de su vida. En la sala de juntas panorámica, el destino de un imperio pendía de un hilo, y la única persona que lo sabía era la que nadie veía. Si esta historia ya te está atrapando, regálanos un like para que llegue a más personas y que Dios te bendiga siempre. Estamos a nada de alcanzar nuestro sueño de los 1000 suscriptores y con tu ayuda sabemos que lo lograremos. Cuéntanos en los comentarios desde qué chida ciudad o país nos estás escuchando. Nos encanta leerte. Ahora sigamos con esta historia que está por cambiarlo todo. Adrián Rojas, con su traje impecable y su mirada de depredador, saboreaba el triunfo. Frente a él, sus futuros socios alemanes, Herr Schmidt y Herr Bauer, sonreían con una afabilidad que no llegaba a sus fríos ojos azules. Sobre la mesa de caoba, el contrato de fusión, un documento de cientos de páginas que representaba la culminación de su carrera, esperaba la firma que lo convertiría en una leyenda de la energía renovable en América Latina. Al otro lado de la sala, moviéndose con una eficiencia silenciosa, estaba Lena Schmidt. Su uniforme de servicio era un disfraz perfecto, una capa de invisibilidad que ocultaba a la brillante auditora financiera que había sido en Múnich. Había sido una estrella en ascenso hasta que su inquebrantable integridad la llevó a denunciar un fraude masivo en la corporación para la que trabajaba. La corporación no cayó, pero ella sí. Destruida profesionalmente y amenazada, huyó a México bajo un nombre falso, cambiando los libros de contabilidad por las bandejas de café, su mente analítica ahora dedicada a la tarea de ser invisible para sobrevivir. Anhelaba una vida sin riesgos, pero su cerebro no sabía cómo dejar de analizar. Impaciente por la formalidad final, Adrián pidió una última ronda de café antes de la firma. Mientras Lena se acercaba con la bandeja, él se giró hacia sus socios, su arrogancia desbordándose. Quería demostrarles su dominio, su sofisticación, su pertenencia a su club exclusivo, usándola a ella, a la figura anónima, como un accesorio para su demostración de poder. Comentó en un alemán fluido y despectivo: Sehen Sie, das ist das Problem hier. Keine Effizienz. Man muss alles dreimal erklären. ¿Están viendo? Este es el problema aquí. Ninguna eficiencia. Es preciso explicar todo 3 veces. Los alemanes sonrieron con complicidad, disfrutando de la pequeña crueldad. Lena no movió un solo músculo de su rostro. Su mano se mantuvo firme mientras servía el café a los 2 alemanes. Pero al llegar a Adrián, al colocar la taza frente a él, su mano vaciló por una fracción de segundo, y una sola gota oscura de café cayó del borde de la jarra, aterrizando con una precisión casi quirúrgica sobre una cláusula en la sección de pasivos del contrato. «Mil disculpas, señor», murmuró en un español neutro. Mientras limpiaba la pequeña mancha con una servilleta, se inclinó, su rostro cerca del de él, y su siguiente susurro no fue en español, fue en un alemán técnico, perfecto y tan helado que le quemó la piel. «Die wahre Ineffizienz, Herr Rojas, besteht darin, einen Vertrag zu unterzeichnen, dessen trojanisches Pferd in Klausel 11.4 versteckt ist. Sie verkaufen ihnen eine leere Hülle. La verdadera ineficiencia, señor Rojas, es firmar un contrato cuyo caballo de Troya está escondido en la cláusula 11.4. Le están vendiendo una cáscara vacía». El universo de Adrián Rojas se detuvo. La humillación de ser entendido, el terror puro de la advertencia y, sobre todo, la mirada de pánico absoluto que vio florecer en los rostros de sus socios alemanes lo golpearon como un triple rayo. El silencio que siguió al susurro de Lena fue tan denso que pareció absorber todo el aire de la sala. Adrián se quedó paralizado, con la pluma en la mano, su mente luchando por procesar el cataclismo que acababa de ocurrir. El mundo, que segundos antes estaba a sus pies, ahora se
Abría como un abismo bajo su silla de cuero italiano. Vio el pánico en los ojos de Schmidt y Bauer, un pánico mal disimulado que confirmaba la advertencia de Lena con una certeza aterradora. Su arrogancia, su herramienta más afilada, se había vuelto contra él, dejándolo expuesto y vulnerable. Con un esfuerzo sobrehumano, recuperó la compostura, forzando una sonrisa que se sentía como una mueca. «Caballeros, ha surgido un imprevisto. Necesito revisar un detalle con mi equipo legal. Pospondremos la firma para mañana», anunció, su voz sonando extrañamente calmada, y despidió a los alemanes, cuya prisa por marcharse era casi indecorosa. Una vez que la puerta se cerró, Adrián se quedó a solas con Lena en el silencio de la tumba de cristal. No se disculpó. Su ego herido aún no se lo permitía. En su lugar, la ira y el miedo se manifestaron como una exigencia. «¿Quién carajos es usted?», espetó, su voz un gruñido bajo. «¿Y qué demonios sabe usted de la cláusula 11pu4? No era una pregunta, era una acusación. La furia de un rey que descubre a un traidor en su corte, sin darse cuenta de que el verdadero traidor había sido su propia soberbia. Necesitaba entender cómo ella, una simple mesera, había visto lo que su ejército de abogados de élite había pasado por alto. Lena lo miró sin una pizca de miedo. La máscara de servilismo se había desvanecido, revelando a la analista fría y precisa que llevaba dentro. «Yo era auditora en Múnich», respondió con una calma mortal, su alemán ahora tan natural como su respiración. «Y la cláusula 11.4 es una obra de arte del fraude corporativo que ya he visto antes. Permite a la nueva entidad, después de la fusión, revaluar sus activos usando una firma de auditoría independiente, que resulta ser una subsidiaria suya. Declararán que sus activos están sobrevalorados, activarán cláusulas de penalización y tomarán el control total de su empresa por una fracción de su valor real. No están fusionándose con usted, señor Rojas. Están devorándolo vivo». La explicación de Lena fue como una serie de martillazos, cada uno demoliendo un pilar de la autoconfianza de Adrián. Se dejó caer en su silla, el peso de su casi catastrófico error aplastándolo. Había estado a una firma de entregar su imperio, el trabajo de toda su vida, a un par de tiburones, y había sido salvado por la única persona en la sala a la que había tratado como a un objeto. La humillación fue total, una aniquilación completa de su ego. Miró a Lena y por primera vez no vio a una empleada, sino a una estratega brillante, a una mente superior. En ese momento su decisión fue una capitulación. Su arrogancia murió y, de sus cenizas, nació un instinto de supervivencia. «No quiero su dinero», dijo, anticipándose a la oferta que ella nunca aceptaría. «Quiero su cerebro, ayúdeme a destruirlos». El cambio en su dinámica fue instantáneo. Ya no eran un CEO y una mesera, sino dos generales planeando una contraofensiva. Adrián le dio a Lena acceso ilimitado a todos los documentos, a su equipo legal y a sus analistas. La batalla interna de Adrián era casi tan brutal como la externa. Tenía que confiar ciegamente en el juicio de Lena, poniendo su instinto por encima de los consejos de los abogados a los que pagaba millones. Cada decisión era un acto de humildad forzada, un recordatorio de su propia ceguera. La vergüenza de su comentario en alemán lo perseguía, una prueba de que su supuesta sofisticación era solo una fina capa de barniz sobre una profunda ignorancia. Mientras tanto, los socios alemanes, al darse cuenta de que su plan había sido descubierto, no se retiraron. Pasaron al ataque. Lanzaron una campaña de difamación en la prensa financiera europea, filtrando rumores de que Adrián Rojas era emocionalmente inestable y que estaba saboteando el acuerdo basándose en las acusaciones infundadas de una empleada resentida. Intentaron pintarla a ella como una estafadora que buscaba un pago para guardar silencio, y a él como un CEO débil e incompetente que se dejaba manipular. La presión era inmensa, diseñada para aislar a Adrián y forzarlo a volver a la mesa de negociaciones. El ataque no solo vino de fuera. El propio consejo de directores de Adrián, que había aprobado y celebrado la fusión, entró en pánico. Veían el acuerdo de sus vidas escapándose y no entendían la repentina paranoia de su CEO. Adrián
«Por el amor de Dios», le gritó el presidente del consejo en una llamada de emergencia. ¿Vas a arriesgar el futuro de esta compañía por la palabra de una camarera? Nuestros abogados nos aseguran que el contrato es sólido. Despide a esa mujer y firma el maldito papel antes de que los alemanes se echen para atrás. Adrián se encontró completamente solo, luchando una guerra en dos frentes, con la única aliada de su lado siendo la mujer que, hasta hacía 48 horas, le servía el café. Lena, por su parte, trabajaba con una intensidad febril. Encerrada en una sala de conferencias convertida en su cuartel general, devoraba los informes anuales, los balances y las auditorías de la empresa alemana. No buscaba un error, buscaba un patrón. Sabía que los estafadores de ese nivel no improvisan, repiten sus tácticas. Su pasado, que había sido una fuente de dolor y exilio, se convirtió en su mayor arma. Conocía la mentalidad de sus adversarios, hablaba su idioma financiero y estaba a punto de usar su propio sistema en su contra. Adrián, observándola trabajar, se dio cuenta de la magnitud de su suerte. Esta mujer no era solo inteligente, era una guerrera. Su integridad, la misma que le había costado su carrera en Alemania, era ahora la única muralla que se interponía entre su empresa y la aniquilación. La confianza que depositó en ella dejó de ser un esfuerzo para convertirse en un ancla. Empezó a ver el mundo a través de sus ojos, un mundo de detalles, de matices, de verdades ocultas bajo capas de jerga legal. Estaba desaprendiendo a ser un CEO arrogante para aprender a ser un verdadero líder. La presión del Nuno de Setu consejo llegó a un punto insostenible. Le dieron un ultimátum a Adrián. O despedía a Lena y firmaba el acuerdo en 24 horas, o convocarían una junta para destituirlo. El tiempo se había acabado. Adrián sabía que no podía ganar esa batalla con argumentos. Tenía que hacerlo con una demostración de fuerza tan abrumadora que no dejara lugar a dudas. Miró a Lena, que levantó la vista de una montaña de papeles, con los ojos cansados, pero brillando con una luz de descubrimiento. «Lo tengo», dijo ella en voz baja. «El patrón. Lo han hecho 3 veces antes». Adrián sonrió por primera vez en días. «Entonces», respondió, «es hora de convocar una reunión». La sala del Consejo de Administración estaba cargada con la tensión de una ejecución inminente. Los miembros del Consejo, hombres poderosos acostumbrados a la certeza de los números, miraban a Adrián con una mezcla de impaciencia y traición. En una pantalla gigante, los rostros de Herr Schmidt y Herr Bauer aparecían por videoconferencia. Sus expresiones eran una máscara de falsa preocupación y triunfo apenas contenido. Estaban allí para presenciar la rendición de Adrián, para verlo doblegarse ante la presión y firmar el contrato que sellaría su ruina. La atmósfera era de un juicio sumario, y Adrián Rojas, el visionario, el conquistador, estaba en el banquillo de los acusados. Cuando Adrián entró en la sala, no lo hizo solo. A su lado caminaba Lena. Ya no llevaba el uniforme invisible de una mesera, sino un sencillo pero elegante traje de negocios que parecía hecho a medida para la autoridad que siempre había poseído. Su presencia fue una provocación, una afrenta directa al Consejo. El presidente, un hombre mayor y conservador, no pudo ocultar su desdén. «¿Qué significa esto, Adrián?», siseó. «Esto es una reunión del Consejo, no un circo». Adrián lo ignoró. Condujo a Lena al frente de la sala y con una calma que descolocó a todos, dijo: «Antes de tomar cualquier decisión, hay alguien a quien deben escuchar». Lena Semei paró frente al Consejo, imperturbable ante la hostilidad colectiva. No parecía una empleada asustada, sino una profesora a punto de dar una clase magistral. Conectó su computadora portátil al proyector y la pantalla detrás de ella cobró vida, no con promesas de ganancias, sino con la fría y dura realidad de los balances financieros. «Buenos días», dijo, su voz clara y firme, primero en un español impecable y luego cambiando a un alemán fluido para dirigirse directamente a sus antiguos compatriotas. «Hoy les hablaré sobre un modelo de negocio muy particular, el modelo del parásito». Lo que siguió fue una disección quirúrgica. Con una precisión que dejó a todos sin aliento, Lena desmanteló la estructura financiera de la empresa alemana,
utilizando sus propios informes anuales, disponibles públicamente como su bisturí. Proyectó extractos de fusiones anteriores en Polonia, en la República Checa y en Hungría. Mostró cómo, en cada caso, una empresa próspera había sido adquirida, revaluada a la baja por una misteriosa firma de auditoría llamada Veritas AG, y luego absorbida por completo, dejando a los socios originales con las manos vacías. Veritas AG, explicó Lena con una calma gélida, es una subsidiaria propiedad al 100% de la esposa de Herr Schmidt. La revelación fue una bomba de neutrones en la sala. El consejo se quedó en silencio, sus rostros pasando de la arrogancia a la incredulidad y, finalmente, al horror. En la pantalla, los rostros de Schmidt y Bauer se habían vuelto cenicientos. Sus máscaras de respetabilidad se habían hecho añicos. Lena había expuesto su modus operandi con una evidencia tan abrumadora, tan irrefutable, que no había defensa posible. Había convertido su propia arma, la complejidad financiera, en contra de ellos y los había aniquilado con la verdad. Pero el golpe final, el que transformaría la victoria en una leyenda, vino de Adrián. Se puso de pie y toda la arrogancia que lo había definido había sido reemplazada por una autoridad tranquila y mortal. Se dirigió a los rostros congelados en la pantalla. «Ustedes dos se rieron conmigo de la ineficiencia de esta mujer», dijo, su voz goteando un desprecio helado. «Se burlaron de ella, creyendo que era invisible. Pero la verdad es que ustedes contaban con mi arrogancia. Contaban con que mi soberbia fuera mi punto ciego, que me impidiera ver lo que estaba justo frente a mí». Hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran. «Resulta que se equivocaron. La integridad de esta mujer, la misma que ustedes intentaron destruir en Alemania, era la única cosa en este negocio en la que yo debería haber confiado desde el principio. Su inteligencia no estaba en un título o en un traje caro, estaba en su negativa a callarse ante la mentira. La admisión pública de su propio error, de su propia ceguera, fue la superación final de su dolor. Ya no era el genio solitario, era un líder que había aprendido que la verdadera fuerza reside en reconocerla y confiar en mí instintos, ella en los demás. Mientras la señorita Schmidt los ha mantenido entretenidos con esta brillante presentación, continuó Adrián con una sonrisa depredadora. Mi equipo legal, guiado por sus hallazgos, ha estado un poco ocupado. En ese momento, las puertas de la sala de juntas se abrieron y entraron varios hombres de traje oscuro. No eran ejecutivos, eran agentes de la Unidad de Delitos Financieros. Mientras hablamos, anunció Adrián, las autoridades alemanas y mexicanas están ejecutando órdenes de registro en sus oficinas en Múnich y aquí en Santa Fe. Se han presentado cargos de fraude internacional, conspiración y manipulación de mercado. Creo que su fusión, caballeros, acaba de ser revaluada. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Muchas personas no dejan el like y eso nos entristece mucho. Contamos con su ayuda. Ahora continuamos con el vídeo. El caos que siguió fue total. En la pantalla, Schmidt y Bauer comenzaron a gritar órdenes en alemán antes de que la conexión se cortara abruptamente. Los miembros del consejo se pusieron de pie, algunos aplaudiendo, otros simplemente mirando a Adrián con un asombro renovado. Había estado a punto de ser destituido y en el lapso de 15 minutos no solo había salvado a la compañía, sino que había orquestado la caída de un imperio fraudulento. Y lo había hecho todo al dar un paso atrás y ceder el escenario a la mujer que todos habían despreciado. En medio del tumulto, Adrián se acercó a Lena. No había triunfo en su rostro, solo un profundo y silencioso respeto. «Salvaste mi compañía», dijo en voz baja, para que solo ella pudiera oír. Lena lo miró, y por primera vez, una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. «No, señor Rojas», respondió ella. «Usted la salvó», en el momento en que decidió escuchar. Su respuesta no fue una falsa modestia, era la verdad. El verdadero punto de inflexión no había sido su descubrimiento, sino la decisión de Adrián de tragarse su orgullo y confiar en ella. La victoria de Adrián no fue solo sobre los alemanes, fue sobre sí mismo. Al admitir públicamente su falibilidad, al celebrar la inteligencia de otra persona por encima de la suya,
se había convertido en un líder mucho más fuerte y sabio. Había aprendido la lección más importante de su carrera, que la arrogancia es un idioma que te vuelve sordo, mientras que la humildad es la que te permite escuchar la verdad, incluso cuando viene de un susurro inesperado. La guerra había terminado y Adrián Rojas, gracias a la ineficiente mesera, no solo había ganado, sino que se había transformado. La caída del gigante alemán resonó en los círculos financieros de todo el mundo. El intento de fraude se convirtió en un escándalo global, y el nombre de Adrián Rojas, lejos de ser manchado como pretendían sus adversarios, se convirtió en sinónimo de una nueva y astuta forma de liderazgo. Pero Adrián sabía que la victoria no era suya. En la primera reunión del Consejo después de la crisis, hizo un anuncio que consolidaría su transformación. Creó una nueva posición en la cima de la estructura corporativa, una que reportaría directamente a él y que tendría poder de veto sobre cualquier fusión, adquisición o acuerdo estratégico. El cargo se llamaba Jefa de Ética Corporativa y Análisis de Riesgo y se lo ofreció a Lena Schmidt. Lena, que había planeado regresar a su vida anónima, se encontró ante una encrucijada. Rechazar la oferta significaba volver a las sombras, pero aceptarla significaba abrazar la identidad que le habían arrebatado. Aceptó, no por el poder o el dinero, sino porque entendió que desde esa posición podría evitar que otros Adrián Rojas cayeran en las mismas trampas y que otros Schmidt y Bauer se salieran con la suya. Se convirtió en la guardiana ética de la empresa, una brújula moral con un poder real, temida por los tiburones y respetada por los íntegros. La historia de cómo una mesera salvó a un imperio de la ruina se filtró inevitablemente a la prensa, convirtiéndose en una leyenda corporativa. La historia inspiró un cambio cultural en el sector, creando un nuevo estándar de vigilancia y ética. Las empresas comenzaron a implementar programas de denuncia segura y a valorar la inteligencia y la integridad en todos los niveles de la organización, no solo en la sala de juntas. La cláusula Lena, como se la conoció informalmente en el mundo legal, se convirtió en un término para cualquier tecnicismo oculto diseñado para el fraude, y los abogados de todo el mundo comenzaron a buscarla con una nueva paranoia. La nueva filosofía de vida de Adrián se convirtió en el mantra de su empresa. La inteligencia sin integridad es la forma más peligrosa de estupidez. Reestructuró su consejo, promoviendo a personas que se atrevían a desafiarlo y despidiendo a los aduladores. Comprendió que su mayor activo no era su propia visión, sino la capacidad de crear un entorno en el que la verdad, sin importar de quién viniera, pudiera salir a la luz y ser escuchada. Su relación con Lena se convirtió en una asociación formidable, una alianza basada en un profundo respeto intelectual y una confianza inquebrantable. 3 años después, en un panel sobre ética en los negocios, en el Foro Económico Mundial de Davos, Adrián Rojas y Lena Schmidt son las estrellas. No son un matrimonio ni una pareja romántica, sino algo mucho más raro y poderoso. Son socios en una visión. Cuando el moderador le pregunta a Adrián el secreto de su éxito, él no habla de estrategias de mercado. Señala a Lena sentada a su lado. El secreto, dice a la audiencia de líderes mundiales, fue darme cuenta de que el genio no siempre se sienta a la cabeza de la mesa. A veces te está sirviendo el café. La verdadera prueba de un líder no es lo que sabe, sino su humildad para escuchar a aquellos que saben lo que él ha pasado por alto. ¿Crees que la arrogancia es la mayor ceguera de un líder? Deja un like si crees que la integridad es el activo más valioso en cualquier persona. Suscríbete para más historias donde la inteligencia y la ética triunfan sobre la codicia. Comenta, la integridad gana, si tú también crees que la sabiduría se puede encontrar en los lugares más inesperados.